Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. La tipología Averro, de la ética noológica. Artículo. O. Correspondencia entre la tipología Averro y la tipología indoaria. Se tendrá una mejor perspectiva de la tipología Averro si la comparamos con la antigua tipología indoaria, es decir, con la organización social que vulgarmente se denomina sistema de castas. En la India las castas son 4. La compuesta por brahmanes o casta sacerdotal. La de los kshatriyas, o casta noble guerrera. Los vaiyas o casta de hombres libres. Y los sudras o casta servil. Este sistema era también muy común entre otros pueblos no arios de la antigüedad, por ejemplo entre los semitas de Egipto y Babilonia. Pero ello no debe extrañar pues en realidad se trata de una herencia común atlante, ya que dicha civilización, en su última era, se hallaba organizada en base al mismo sistema. Ahora bien, refiriéndose exclusivamente al sistema hindú, podemos decir que con cierta buena voluntad es posible relacionarlo con la tipología Averro, si asemejamos los Sudra a los Pasu, e invertimos, los brahmanes con los kshatriyas, y, en un plano trascendente, identificamos a los rishis con los siddhas leales, es decir, con los señores de Agartha. En el cuadro sinóptico de la figura 98 pueden verse cotejadas ambas tipologías. Lo primero que ha de sorprender será, sin duda, el hecho de que la equiparación de tipos requiere de una inversión tan importante. Sin embargo, todo se aclara si afirmamos que con tal inversión no hacemos más que restituir a la casta de los kshatriyas, el sitio que les corresponde y que fuese usurpado en un pasado remoto por la casta de los brahmanes. Se trata, ciertamente, de un cambio ocurrido en la Atlántida, que ha de durar hasta el fin del Kali Yuga, y al que costará comprender en nuestros días debido a un prejuicio profundamente arraigado. Aludimos a la creencia generalizada en la superioridad de la casta sacerdotal, sobre la casta guerrera, la cual no es más que otra táctica de desinformación sinárquica. Con el fin de contribuir a crear la máxima confusión en este asunto, muchos autores de libros esotéricos han sostenido en el último siglo la tesis de que el mismo Kali Yuga, es decir, el período de mayor decadencia espiritual de que se tenga memoria, no tendría otro origen que la rebelión de los kshatriyas. Estos autores, entre los que hay que contar a René Guénon y a los teosofistas que él combatió, como H. P. Blavatsky, Rudolf Steiner, etc., obraron en apoyo de una corriente de pensamiento filosófico esotérica atlante, de neta inspiración shambhaleana, que pretende exaltar a los siddhas de la paz tenebrosa como maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, ocultando su nefasta condición de traidores originales de la raza de espíritus hiperbóreos. Pero la verdad es muy diferente pues, de acuerdo con la sabiduría hiperbórea, corresponde al cuadro sinóptico de la tipología Averro. Para poner las cosas en su lugar hay que disponer de ciertos datos y de una aclaración posterior. Los datos son los siguientes. En el período cristiano luciférico de la Atlántida la sociedad se hallaba organizada en base a principios hiperbóreos antiquísimos también en 4 castas. La jerarquía espiritual de tales castas era esta. Primero la casta guerrera, segundo la casta sacerdotal, tercero la casta ciudadana y cuarto la casta servil. No dar lugar a confusión el hecho de que también existían 4 razas. Roja, amarilla, negra y blanca, pues las 3 primeras, componían en conjunto las 3 castas y la última, blanca era numéricamente insignificante pues constituía una casta especial de constructores sagrados. ¿Qué ocurrió luego? En un período posterior, calificado con razón de satánico, los siddhas traidores consiguieron un completo control de la civilización, destruyeron el modelo imperio universal, sobre el que se hallaba organizada, y la gobernaron férreamente por intermedio de la casta sacerdotal, quien los conoció como señores de la faz oscura. Para cumplir sus planes evolutivos, los siddhas traidores reorganizan la sociedad bajo el dominio de la casta sacerdotal a la que elevan a primer nivel, creando así el sistema que conocieron todos los pueblos de la antigüedad.
salvo aquellos que descienden directamente de los Cro-Magnon, es decir, de la raza blanca atlante, o son tributarios de su sabiduría. Hasta aquí los datos. Vayamos ahora a la aclaración prometida. Sí, como afirmamos, se produjo un cambio en el orden jerárquico de las castas superiores, en el período satánico de la Atlántida. ¿Es posible que tal suplantación haya durado hasta nuestros días? Y, de ser así, ¿de qué manera se instrumentó? Para hallar las respuestas hay que tocar un tema que constituye la clave de todo el engaño. En aquel tiempo los Siddhas traidores decidieron apoyar su estrategia mediante la creación de un mito adecuado. Recuérdese que al hablar de mito aludimos a un arquetipo psicoideo cuya evolución se realiza en superestructuras de hechos culturales o históricos. Dicho mito, que es responsable de la repetición histórica del error hasta nuestros días, se denomina doble poder, y ha sido representado con una pluralidad de símbolos semejantes. Gémicos, labris, o doble hacha cretense, águila bicéfala, dos espadas, etc. Con este hecho, se relaciona el párrafo siguiente, ya visto en el artículo La resignación de Wotan. Por ese entonces, en el mundo, se había desatado la crisis social que acompañó al hundimiento de la Atlántida. Dos de las tres castas que componían la sociedad atlante, la casta guerrera y la casta sacerdotal, se encontraban trabadas en una guerra sin cuartel. La casta sacerdotal estaba apoyada por los Siddhas traidores y la casta guerrera por los Siddhas leales. En medio de ese conflicto vinieron a caer los objetos que soltara Freya Perdiz antes de reintegrarse nupcialmente con Wotan. El labris de Esmeralda no llegó a tocar tierra, pues los sacerdotes lo interceptaron en el aire, y dando muestras de gran júbilo, lo incorporaron a su propia estrategia. Desde entonces contribuye, arquetípicamente, a perpetuar la fábula de la superioridad espiritual que la casta sacerdotal detentaría sobre la casta guerrera. Página 708. Vale la pena aclarar que el tema del mito era hiperbóreo, conocido en la Atlántida desde el período luciférico, cuando servía de base a la organización del modelo, o vía de liberación colectiva, imperio universal. La acción de los Siddhas traidores consistió en resignar un poderoso arquetipo psicoideo para que operase desde el inconsciente colectivo universal, en la alteración del tema tradicional. La tradición hiperbórea afirmaba que existen dos poderes, que deben diferenciarse en toda organización social: el poder espiritual y el poder temporal. Tales poderes guardan la siguiente oposición. El poder espiritual es superior, estratégicamente superior, al poder temporal. Bien. En base a esta doctrina los Siddhas traidores elaboraron el mito, doble poder. He aquí el engaño. El mito consiste en fomentar la creencia de que la casta sacerdotal debe detentar el poder espiritual y la casta guerrera el poder temporal, consumado la inversión espiritual de valores. ¿Qué dice la sabiduría hiperbórea al respecto? Respuesta. Que, por presentar los espíritus hiperbóreos normales, una hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, lo que los convierte inevitablemente en una raza de espíritus guerreros en el universo, es la casta guerrera quien efectivamente entra en contacto con el espíritu, nous, o Vril. Y, también, que la casta sacerdotal solo puede influir sobre el alma, psique, cuerpo emocional o doble astral, del hombre, es decir, sobre entes evolutivos, energéticos, materiales, etc. Esto último se hará claro más adelante, cuando estudiemos el contorno ético del tipo sacerdotal. Es pues, la esencia misma de las castas, los alcances espirituales de su función, lo que determina que a la casta guerrera le resulta natural el poder espiritual, y a la casta sacerdotal el poder temporal. La inversión de castas efectuadas en la Atlántida, responsable en gran medida del famoso hundimiento, y la acción evolutiva del mito doble poder, han creado desde entonces un conflicto permanente. Y, cada vez que la casta guerrera ha intentado, como parte de una estrategia hiperbórea de liberación colectiva, recuperar su puesto de regente del poder espiritual, se la ha aniquilado y calumniado, y luego los panegiristas de la sinarquía han hablado de la rebelión de los kshatriyas, y han culpado a esta casta de linaje hiperbóreo de ser responsable del Kali Yuga. Artículo, p. Falacia sobre el origen evolutivo del sistema de castas.
Conviene mencionar aquí, y observar con referencia al artículo El doble origen de la Edad de Oro, página 372, una teoría tan ingeniosa como racionalista que generalmente se esgrime para aumentar la confusión o simplemente por ignorancia. Es la que asocia lo solar, a la casta guerrera y lo lunar a la casta sacerdotal. Esta teoría, en apariencia inocente, tiene el fin oculto de explicar la aparición del sistema de castas por evolución, procurando, de ese modo, negar su origen hiperbóreo. En efecto, si la casta sacerdotal es solar, ello permite a los racionalistas esotéricos establecer una ingeniosa relación con la Edad de Oro. Y lo mismo, si la casta sacerdotal es lunar, se la vincula con la Edad de Plata. De ese modo, dado que según las tradiciones de la antigüedad las edades ocurrieron en forma sucesiva, se concluye que primero hizo su aparición la casta solar, regia o guerrera, y luego la lunar. Así resulta que las castas surgieron en el seno de las sociedades después de una larga evolución. Primero la casta solar. Miles de años después la lunar. Otros miles de años más tarde, cuando las sociedades neolíticas evolucionaron, de la vida nómada y pastoril a las comunidades agrícolas, aparecen las ciudades y con ello la casta urbana de los hombres libres. Finalmente, la instauración de la esclavitud dio lugar a las clases esclavas, o sérviles, y su casta correspondiente. Que todo este razonamiento constituye un disparate, lo prueba el siguiente ejemplo. Supóngase que dentro de 50.000 años unos racionalistas esotéricos del futuro, que los va a ver, exploren las ruinas de los Estados Unidos de Norteamérica, que van a existir. Y supóngase también que, de ese examen, concluyesen que a aquel sistema de gobierno, llamado democracia, los primitivos americanos llegaron tras una larga evolución. Primero apareció el poder ejecutivo. Luego de miles de años el poder legislativo. Y, miles de años más tarde, se formó el poder judicial. No se crea que exageramos pues, así como en 1789, la Constitución de USA consagró los tres poderes simultáneamente, los cuales comenzaron a funcionar, desde entonces, detentando por castas renovables de hombres públicos, así en la Atlántida, durante el período luciférico, la elección de la vía Imperio Universal de Liberación Colectiva, consagró simultáneamente el sistema de castas. Primero la casta regia, noble y guerrera. Segundo la casta sacerdotal. Tercero la casta ciudadana. Cuarto la casta servil o esclava. Esta es la verdad que la sinarquía trata de ocultar o distorsionar. Artículo Q. Superioridad del tipo gracioso luciférico Kshatriya, sobre los otros tipos. Según vimos, la casta guerrera, su tipo, es naturalmente apta para establecer el contacto noológico con el espíritu, en tanto que la casta sacerdotal solo puede conseguir un contacto psicológico con el alma, con la parte anímica del virya. Si estudiamos el cuadro sinóptico de la figura 98, donde se ha referido la tipología Averro, al antiguo sistema de castas, no solo se hará evidente esta afirmación, sino que contaremos con una irrepetible oportunidad de comprender con profundidad al tipo psicológico, de la casta sacerdotal por equiparación con el tipo sacralizante. No parecen existir dudas, en virtud de todo lo expuesto, sobre la indudable relación que liga al tipo gracioso luciférico, con el tipo kshatriya o guerrero indoario. Al primero, lo hemos definido recientemente como a un paso del virya despierto o iniciado hiperbóreo. Y el segundo es el prototipo del guerrero hiperbóreo. En síntesis, el virya despierto es un kshatriya. Por eso la casta kshatriya, si su pureza de sangre es suficiente, debe ser considerada superior a la casta sacerdotal, toda vez que tal pureza permita a sus miembros conocer una vía de liberación para el espíritu y conquistar el bril. Estando en claro, la equivalencia tipo gracioso luciférico tipo kshatriya, hay que poner de manifiesto que el tipo sacerdotal es solo una figura religiosa derivada del tipo sacralizante. Como se verá, a este tipo corresponde también la figura del militar profesional. Mas, si buscamos una característica típica para definir al tipo sacerdotal, lo más apropiado es comenzar a examinar el aspecto ético-psicológico de sus actos, puesto que el sacerdote, no solo afecta una conducta moral, sino que es el principal productor de doctrinas morales. Atendiendo a tal carácter, es conveniente observar desde el punto de vista ético-psicológico a los tres tipos de la tipología Averro.
es lo que se hará en el próximo inciso. Sin embargo, cabe repetir aquí que el tipo sacerdotal, de la tipología indo-aria u occidental, es solo uno de los subtipos que pueden derivarse del tipo sacralizante. Un joven comunista, por ejemplo que, con la conciencia subyugada por el mito de la huelga general, agita a los obreros de una fábrica, con la intención de que también sean capturados por dicho mito, es otro subtipo clásico derivado del tipo sacralizante, un subtipo religioso, denominado agitador subversivo y revolucionario. La huelga general, es el símbolo sagrado que ha impresionado al yo perdido del agitador, como el globo al señor Averro en el acto segundo. Debido a la ley del globo se ha creado una tensión dramática, en la conciencia, que alimenta la apariencia de que la huelga general es una gran verdad, un principio supremo por el que cabe cualquier sacrificio, hasta dar la vida. El agitador, pues, es agitado a su vez por un mito, un arquetipo inconsciente, que no reviste rasgos religiosos sino sociales, pero ante el cual se inclina, como el sacerdote, frente al símbolo sagrado, y a quien sacrifica, como aquel su voluntad psicológica. Le rinde culto y agita a los demás, para que compartan su certeza. Los evangeliza, incitándolos a creer en los bienes que aportará el mito. El progreso económico, la justicia social, la liberación política, el fin de la explotación laboral, etc. Pero todos estos bienes, son solo imágenes de la inflación del globo, la ilusión que crea el mito, para poder seguir desarrollándose, pues la huelga general, no trae nada semejante y, por el contrario, si se la deja crecer demasiado, como el globo del señor Averro, acaba asfixiando todo movimiento, toda libertad, convirtiendo a la sociedad, en esa estructura rígida llamada soviet. En este ejemplo, por supuesto, nos referimos al mito huelga general, que es metafísico, y no a tal o cual huelga concreta, que puede ser justa o injusta, del mismo modo que cuando hablamos de la venganza de Saturno no pensamos en el planeta de los anillos sino en un personaje mitológico.